tenemos una manera muy estructurada de creer que algo se pueda estar haciendo mal. Claro, si uno interviene de manera física y aislada alguna parte del organismo, del cuerpo, es un peligro hacerlo mal, claro que sí. Pero en este caso, como lo explicábamos, no estamos haciendo algo que interfiera con el cuerpo físico. Entonces, no hay forma de hacerlo mal, primero que nada. Segundo, bueno, si no lo hago mal, ¿cómo hago para hacerlo bien o hacerlo mejor, verdad? Que en eso, lo más importante es la conexión que uno tenga. En el momento en que uno entra en resonancia, porque tiene el péndulo en la mano, o porque tiene el sello, o porque enciende el oscilador, uno inmediatamente va a recibir la información, porque no es un uso protocolar repetitivo. ¿Se entiende? O sea, no es algo separado del todo, sino es justamente algo que nos une al todo y nos da esta posibilidad. Es la supraconciencia la que permite que uno gradualmente vaya entendiendo qué tiene que hacer. También vamos a encontrar que hay personas que usan el sello de una manera, el sello de otra manera, pero bueno, uno no se lo va a tragar al sello, o sea, es algo que se coloca externamente y uno va experimentando, pero claro, surge esa pregunta, no estoy perdiendo el tiempo, ¿verdad? Porque le hago perder el tiempo a la persona y lo uso mal. En esto tampoco es algo mágico, porque eso es algo que recién me aportó una de las terapeutas, que por ahí cuando uno, sí, nosotros estamos acostumbrados, pero por ahí uno viene por primera vez y dice, bueno, hago la inversión y soluciono todo, ¿no? Viene el helicóptero y me deja del otro lado de la montaña y ya llegué al lugar, al destino ideal de mi vida. En realidad, si fuese así, y si se pudiese hacer así, después vamos a tener una montaña más grande para pasar y ya descalzos, digamos. Es decir, que todo esto nos posibilita tener una mejor conexión para tomar el camino más adecuado, ¿no? Con menos interferencia. Pero el que tiene que hacer el camino emocionalmente, mentalmente, con su energía, es uno. Eso no lo podemos saltear. Pero sí es cierto que en muchos casos, para transitar ese camino, el cuentito de la Caperucita Roja, ¿no? Si lo que tenía que hacer es llevar la canasta, ir y venir, ¿para qué se mete en el bosque donde está el lobo? Bueno, un poco es la anécdota que todos significa mucho en ese sentido, ese cuentito, de que tenemos la costumbre de meternos donde nos debemos. Y uno, a través de su expansión de conciencia, va teniendo una lucidez innata, suprema, innata. Uno ya empieza a percibir. En muchos casos siempre tenemos un aviso y de repente no podemos evitar con personas que después terminamos teniendo una relación tóxica, ¿verdad? Y no sabemos por qué nos atrajo. Decir, ¿para qué me relaciono con él si sé que me va a maltratar? O con ella si sé que siempre va a tener actitudes retorcidas. Entonces, tampoco en esto, tampoco uno tiene la claridad. Entonces, por eso decíamos, y es muy importante, la asistencia psicológica en cuanto a que uno pueda tener mayor claridad sobre cuestiones que son muy obvias, pero se nos escapan. Y, obviamente, el oscilarnos nos da una energía para poder resolver el tema. Pero solamente eso, nos da la energía para que lo hagamos. El trabajo hay que hacerlo.
O sea, esa es la noticia triste de todo esto, ¿no? A mí me da alegría, ¿por qué? Porque sienten el llamado, pero realmente sería triste generar falsa expectativa y engañarnos, ¿no? O autoengañarnos porque yo no aclaro, nosotros no aclaramos. Entonces uno dice, voy a vivir hasta los 200 años. No, 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 no. Es un poco, decíamos hace unos meses atrás, siempre arrancaba y le decía que estos son herramientas para morir mejor. Podemos ir encendiendo ya los equipos, ¿verdad? Queda un par de lugares y ya estamos. Bueno, ya casi estamos. Y se trata de morir mejor. Bueno, a ver, un micrófono por allá. A ver. Allá hay una manito levantada. Sí. Ahí está, sí. Y después creo que me han dicho, ahí está, y después lo pasamos para ahí habíamos hablado de algo recién respecto a que con el uso del oscilador. Sí, te voy a hacer Bueno, me costó identificarte. Porque no sé qué, pero en serio que estás muy linda. Gracias, sí, gracias. Sí, estás, bueno, hace 4 meses me oscilo todos los días. Sí, sí. No sé si te lo dijeron, pero tenés otro semblante, otra. Me costó identificarte por eso, pero después, bueno, cuando empezamos a hablar, comprendí. Gracias. Lo que me explicabas es que sí, que da como corriente, da energía cuando uno enciende primero el oscilador y después apoya los pies. Y da como un cosquilleo. Por eso primero hay que poner la planta de los pies en el posapiés y después prenderlo. También podemos obviar. En muchos casos, yo por ejemplo no pongo el pie en el posapié. Igualmente se da el proceso de energía. Claro, a mí me pasó que al principio no me daba. Yo me ponía descalza y no me daba no me pateaba. Bueno, hablo así. Y ahora no, ahora lo pongo y ya los tengo puestos los pies y en un momento me da como electricidad. ¿Con media? No, sin medias. ¿Sin media? Sí. Y después también te quería preguntar, porque a veces, digamos que lo pongo en alguna frecuencia y me voy, y cuando vuelvo está en el mismo lugar. Yo no sé si es un problema de mi aparato o puede ser... Vos ponés la frecuencia y la frecuencia... lo volvés a poner de vuelta y anda distinto. No, te dije mal. El tiempo, el relojito, por ejemplo, lo pongo en 20. Me voy y cuando vuelvo sigue en 20. Me ha pasado 2 o 3 veces. No sé si tiene algo que ver. Y otra pregunta que te quería hacer es si va con conexión a tierra, si es obligación hacerlo o no. Por ejemplo, esa sensibilidad en el pie se solucionaría con la tierra en el enchufe de la pared. Probable que la pared no tenga tierra. Pero a mí en particular... Sí, ahí va el micrófono. Sí. Con respecto a los pies, me ha pasado con distinta gente que en general después acusan algo que tiene, o los tobillos hinchados, o alguna patología del juanete, o lo que sea, y por eso les da pataditas y a otra persona se siente y no pasa nada. Eso con respecto. Y con respecto al reloj, si... a veces uno lo fuerza a quererlo apagar o corregirle, o sea, no terminó y uno corrigió, a la vez siguiente se traba. Esas cosas me ha pasado. Sí, resulta que así como uno cuando arrima el posapié al anillo salta chispa, por adentro del equipo también salta chispa. Y eso hace que de repente se forme como una carbonilla, o la misma lubricación interna que tiene el reloj, y que a veces pasa y después uno lo usa de vuelta o quedó trancado en 20. Lo llevás a 60, por ejemplo, lo forzás y después vuelve a andar bien. Creemos que ya para el 2023 no va a tener ninguna pieza electromecánica los equipos, pero también es un tema, porque nosotros tenemos que generar armónicas a partir de inarmónicas.
¿cierto? O sea, tenemos que enchufarnos a la red y tratar de conectarnos al cielo, al cosmos, como quien diría, lo que exagerando es lo que buscamos. Sacamos del inframundo para tratar de ir al lugar más celestial. En ese proceso, los elementos que usamos siempre se comportan de manera inestable. Igualmente, están funcionando bien, no dejan de funcionar, pero nos pasan algunas cosas. También es cierto que autorregula la frecuencia según la persona que está. Por ahí hay veces que uno lo escucha que se comporta de una manera y hay veces que se comporta de otra. También hay veces que como él está, el equipo tiene que generar esa resonancia, también hace que sucedan cosas en el equipo, en el funcionamiento del equipo y en la persona. Gracias. Ahí está, ahora llegamos. Hola, una pregunta chiquita. ¿Qué diferencia había entre el sello pequeño y el sello que es un poquito más grande? La comodidad y que está separado. Es más potente el más grande, pero es más preciso el más chico. Pero sirve para colocar en distintas áreas. Indistintamente. No. Bien. Sí, uno abarca más y es menos preciso, es menos focalizado. El otro abarca menos y es más focalizado. Esa es la diferencia. Y física, claro, sí. Ahí está. Bien. Bien, sí. Pensé que el más grande había entendido que servía para la cadera o para la columna y que el otro no sabía para qué, por eso. No, se puede, en todos los casos, eso es, digamos, no es una respuesta facilista, sí, sino que el principio es despertar lo que está dormido en uno. Entonces, nos valemos de principios que de manera sistemática lo pueden hacer los elementos. Bien. Algunos sí se adaptan un poquito más a determinadas circunstancias, pero no es limitante. O sea, por ejemplo, la diferencia entre el sello y la bobina, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, una trabaja en interacción con el movimiento de la energía del cuerpo, del campo áurico, con los chakras. El otro, no, trabaja para poder dejar una fluctuación de energía, de polaridades entre un extremo, entre un lado y otro. Y se lo puede colocar indistintamente, por ejemplo en la vista, por ejemplo en el cuello, en el tercer ojo, para meditar y así. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno. Claro, se puede usar sin ningún inconveniente, en ninguno de los casos se afecta o no hace nada, se puede usar indistintamente y se puede colocar con cinta hipoalergénica. Ya en el fondo tenemos una consulta, no sé si alguien más puede acercar el micrófono. Bueno, mientras tanto, acá voy con una consulta y ya vamos para allá atrás. Hola, Darío, breve. ¿sí? Erika había comentado que si ponían los pies con calzado, podían meditar de una manera bien bonita. ¿A qué se debe? ¿Pisan el cobre o sin pisar el cobre? Bueno, hay una explicación, que cuando uno está más a tierra, ancla el cuerpo físico. Es decir, que ante algún problema, algún daño que uno tenga a nivel físico, es mejor usar el posapiés, porque absorbe más el cuerpo. Absorbe más celularmente, sería. Cuando nosotros no levantamos los pies, cuando estamos con los pies en el aire, se produce como una elevación. Es más sutil la forma de oscilarse. O sea, para meditar es aconsejable, no aconsejable, va a favorecer que no pongamos los pies descalzos sobre el posapié para meditar. Se puede hacer primero físico, 5 o 10 minutos, después levantar los pies, ponerse, por ejemplo, en posición de loto y meditar e ir elevando la frecuencia y trabajando en distintas áreas. Bueno, tenemos otra consulta esperando allá. Espero que no me rete la señora.
Mi pregunta era, vos hablaste de los fantasmas, ¿no? De elevar energías que estuvieran en algún lugar con el portátil. Y yo pensaba, si tenés uno de 2 antenas y ponés las 2 antenas para afuera, ¿podrías hacer lo mismo ampliando el campo? Sí, no solamente eso, sino que también podrías hacerlo a distancia, claro que sí. De la radiestesia está ampliamente demostrado desde siempre. Y esto tiene que ver justamente con energía radiónica, ¿no? Así que se puede perfectamente, o se puede cargar en el auto con el debido cuidado de no romperlo y conectarlo de vuelta y usarlo en cualquier lugar, ¿no? De hecho, hay un lugar que la llaman siempre de los castillos de acá de Capital, para que vaya a armonizar los lugares, porque que se cierran las puertas, que se tranca, que pierde, es decir, los problemas que suelen haber, o que se vuelve inhabitable el lugar. Y hoy no vino, pero hay una terapeuta que se dedica justamente a eso. Pero dijiste que usaba el portátil. Por la practicidad, no Claro. porque sea exclusivo para eso. ¿Puedo aclarar algo Sí. de... ¿Mónica? Sí, yo soy Mónica. Yo estoy también fascinada por transitando este caminar con el oscilador junto con mi hija. Y la vez pasada teníamos una chica que hace reiki, que hace masajes con piedras calientes y todo eso. Y me decía, mi gabinete está mal, no sé qué tengo. Las personas llegan y yo termino mal, pesada, no puedo dormir, mi casa es un caos, me peleo con mi pareja, mi perrita no come, era toda una situación catastrófica. Le digo, ¿querés que te oscilemos tu gabinete, tu dormitorio? Sí, vengan, me dice. Lo hicimos y también lo hicimos en el dormitorio, la perrita empezó a comer, cosa que ya estaba totalmente en desequilibrio y en armonía, estaban vibrando todos. Y me dice, vos sabés que entran en el gabinete las personas que yo atiendo y sienten como algo lindo y un aire mejor. Y con mi pareja ahora hablamos y queremos que vengas más. Así que Me vas a tener que prestar tu oscilador. Sí, sí, yo también. Y de ahí empezamos a oscilar también nuestros dormitorios y todo, te digo. ¿Y con el agua de los perritos? Y con el agua, nosotros empezamos a oscilar el agua que hoy contaba Erika y regamos las plantas, tomamos nosotros, cocinamos todo. Y también empezamos a darle, tenemos unos perritos vecinos que vienen y le ponemos el agua y el agua no se pone verde como el agua normal. O sea, la misma agua, pero la diferencia es que al oscilarse y cargarle en el pote no se pudre. Se pudre. Nosotros decíamos, no puede ser. Y las plantas las vivimos oscilando y cuando están medias caídas, así, porque obviamente cuando uno hace este tipo de terapias, las personas vienen con ciertas energías por ahí. Y bueno, entonces por ahí las plantas que están en el frente de mi casa empiezan a caerse, entonces a oscilarlas. Y también empiezan parece mágico, pero son experiencias que estamos viviendo nosotras. Y bueno, yo quería comentarle. ¿Cuánto tiempo oscilan el agua? ¿Cuánto tiempo oscilan el agua? 15 minutos, al máximo. Al máximo le ponemos. Bien, hay otra consulta. A la planta los ponemos sobre una silla como nos enseñó. No. Tenemos el oscilador de dos antenas, hacemos de cuenta que es una persona y ponemos. No, la ponemos ahí, como tengo una casa con balconcitos y planteritos chicos, entonces claro, lleno y oscilo todas las plantas un día. Bueno,
Bueno, había otra mano... Tengo otra pregunta. El Merkabah ese que gira, ¿cuál es la función? Porque yo sigo sin entenderlo. Del que está... No, del el que que está... tenés en el escritorio. El de la esquina, el de la punta. La estrella. Bueno, vamos a hablar de la estrella madre y vamos a repasar el tema de cómo funciona el inductor, el estabilizador de onda. Bien. Ese se le llama la estrella madre porque se supone que contiene todas las formas que crean la estructura de los mundos. Bueno, cuando lo observamos, vamos a ver que el que entiende algo de geometría va a ver primero, y lo va a identificar porque entiende, primero tenemos un icosaedro que está acá afuera. Ese icosaedro tiene adentro un dodecaedro que increíblemente todas sus puntas entran justo en el centro del icosaedro. Allá afuera tengo un dodecaedro y un icosaedro. Si alguien me quisiera traer, hay unos sólidos allá. Y después, adentro del dodecaedro, tenemos un hexaedro, o sea, hexa, 6 lados, sería un cubo. Después, adentro de ese cubo, y también siempre coincide perfectamente, equidistantemente, con el resto, con la forma que le antecede. Después tenemos una pirámide, un tetraedro, que también, un octaedro, que entra perfecto. Después tenemos adentro de vuelta un tetra. O sea, es como que todas estas formas, no solamente cuando uno las adapta, coincide porque uno las pone en una medida coherente, ¿no? Porque, o sea, no la voy a hacer así de grande, pero cuando yo le encuentro la medida, es como decíamos recién, esta forma es la de afuera. Y justo coincide todo, que cada una de estas puntitas coinciden acá en el medio. Y lo mismo después con el cubo, lo mismo con el tetra, lo mismo con el octaedro. Bueno, resulta que todo esto son las estructuras que crean el mundo material, que crean la materia. Y se supone que la energía, eso sucede porque la energía tuvo un comportamiento vorticial, donde esa inercia de frecuencias fue marcando como puntos, porque el átomo al moverse en una frecuencia determinada se iba encontrando en determinados puntos. Entonces, si esto fuera un átomo y nosotros lo ponemos a una frecuencia, que con sonido también se puede hacer y líquidos, vamos a ver que empieza a hacer un movimiento, en este caso sería tridimensional, y se producen vórtices, puntos donde siempre se encuentran. Es decir, el movimiento que hizo la energía creó la característica de las moléculas y de todo lo que existe en la tercera dimensión. Primero fue energía, primero luz, fuente de energía, y esa energía después le fue dando forma a la materia. Cuando nosotros hacemos el camino inverso y nos vamos de lo micro a lo macro, porque si nosotros pudiéramos ampliar con un microscopio miles y miles de veces, según lo que estuviéramos mirando, su molécula tendría algunas de esas características de manera muy bien organizada, lo cual se le llama también el número de oro, 1.618, que es un dividendo que es una constante en el universo, el primer Big Bang y toda una serie de cosas que son coincidentes de una manera sorprendente y que está manifestado no solamente en la naturaleza, en el comportamiento de la vida, sino también del ser humano. Si uno agarra el último huesito de acá, de la falange, va a tener por 1.618 le da el siguiente, por 1.618 le da el siguiente. Vamos multiplicando y va a coincidir. Lo mismo coincide con distintas partes del cuerpo, de una manera muy, muy asombrosa. Es decir, todo surgió desde un orden. Después.
Bueno, por último hablo del anteojo y doy espacio para que puedan exponer. El tema del anteojo es, nosotros tenemos frecuencias cerebrales, cuando se aplica un electroencefalograma, se va a ver que según el estado mental, emocional mental que tiene la persona, va a estar en alfa, en beta, en teta, en delta, en gamma. Es decir, una persona que está con histeria está en gamma. Y una persona que está a punto de descansar tendría que repasar a ver si alguien me ayuda. ¿Qué sería cuando uno está casi en reposo? En estado de coma, a ver, Juan me parece que me va a ayudar. Ahí lo puse en un aprieto. Sí. Teta. Teta o delta, ¿no? Ajá. Ah, bien, bien. Es teta. Cuando uno ya está al borde, como quien diría, de irse, que apenitas es muy tenue. ¿Verdad? Delta. Claro, o sea que de más baja frecuencia tenemos delta, teta, Sí, beta y alfa y beta. alfa y beta. Ahí está. Bueno, ahí armamos el orden, correcto. Claro. Entonces, en base a eso, es que uno, y Juan me va a ayudar, uno cuando utiliza estas gafas, que va girando la perilla, va conectando. Yo lo sugiero que lo haga más o menos, después nos va a compartir él inmediatamente, que lo haga 5 minutos, que empiece de lo más lento a lo más rápido y que después vuelva otra vez a lo más lento hasta que se quede dormido. Bueno, ahí lo que tiene el instrumento es la posibilidad de dar distintos tipos de calibraciones que cada persona tiene que experimentar y ir encontrando el punto donde se encuentra en mayor comodidad, en mayor alivio, mejoría, por así llamarle. Y lo que ocurre es algo muy interesante, que en determinadas calibraciones va produciendo imágenes de energías de forma. Las energías de forma tienen que ver con estas geometrías que vos estabas explicando hace un rato y que algunos se puede sentir más cómodo en una u en otra. Yo esto lo combino con las frecuencias audibles. Con las frecuencias audibles utilizo la serotonina, utilizo una emulación de lo que sería, por ejemplo, opio o LSD o cannabis o viaje astral o estado chamánico. Son distintas opciones que tiene el programa. O sea, el programa combinado con el lente genera un estado de conciencia muy particular en cada persona. Y como dije antes, yo lo utilizo porque viene gente que viene con mucho ruido mental, con mucha aceleración, donde ahí hay una descoordinación entre el cuerpo mental y el cuerpo físico. O sea, hay falta de coordinación, o hay congestión, o hay sobreestimulación, o hay bloqueos. Todo esto que pertenece a la anatomía sutil y juega un rol con el cerebro y con todo esto que estamos hablando. Con esto atiendo gente que tiene problemas psiquiátricos, como TOC, por ejemplo, o otros estados psiquiátricos donde hay diferentes tipos de alteraciones y se pueden conseguir resultados fantásticos. Yo todo esto, según el caso, lo combino también con instrumentos radiónicos y con otro tipo de terapias complementarias, pero básicamente el instrumento que vos diseñaste va pasando por diferentes estadios, pero no son pocos, son muchos, son varios. Si le agregás... Ahora es asombroso cuando uno lo está usando, que uno va buscando su frecuencia, su sintonía, y de repente se te prende la radio, porque de repente es un túnel y te vas y viene y se forman mandalas. Exacto, sí. La perilla de sonido que vos le pusiste, en algunos casos produce también un estímulo y puede combinar perfectamente con el estímulo lumínico,
O sea que yo cuando uso la terapia de sonidos, apago la perillita del estímulo auditivo que tiene el instrumento para que no se mezclen los sonidos. Pero es muy variable, es muy interesante cómo la gente desconecta ese estado de aceleración, de estrés, que están completamente desordenados. Hay gente que depende de calmantes, de psiquiátricos, de cosas. ¿Cómo podemos lograr esto desde la aparatología y cómo podemos mejorar todo esto? Así que bueno, sí, el instrumento es bárbaro. Yo puedo recomendarlo como un instrumento digno de ser usado, de ser utilizado y probado. Me termino de pelear, vengo con los tapones de punta, me doy cuenta que no encuentro las cosas, es la hora de dormir, todavía estoy dando vuelta, y bueno, empiezo a buscar mi frecuencia, la voy regulando, cuando quiero acordar, no pasaron 5 minutos que ya no se me disparan de la manera en que venían los pensamientos. Exacto, si hay gente que hasta ronca sentada porque entra en un estado de sueño ya directamente, digamos, desconecta, ¿no? La parte mental y la parte física, y al volverlos, nuevamente yo lo que hago es apagar los instrumentos, pedirle que no abran los ojos inmediatamente, que se queden unos minutos con los ojos cerrados, porque el estímulo de luz exterior no es lo mejor, lo más indicado. O sea, tiene que tomarse un tiempo para rescatar nuevamente el estado de vigilia, porque está en otro estado directamente muy, muy distinto. Ideal combinar y a lo mejor calibrarlo en un estado intermedio, frenarlo y generar una meditación, porque también me lleva a un estado meditativo, pero esto es particular y cada uno tiene que encontrar su punto, digamos. Juan Bruno, en Belgrano, Capital Federal. Gracias. También en el Chaco. Sí, cómo no. También en el Chaco estamos trabajando, donde se trabaja con almácigos, biogenética, pero con plantitas, y justamente también trabajan con frecuencias de luz, y la planta tiene un comportamiento mucho más saludable que otra que está a luz común. Y hay algo más que quería agregar, que el estímulo lumínico genera una mejoría en el campo visual por estimulación de las pequeñas arterias y vasos que están en el globo ocular, de manera que una vez estimulado, cuando la persona vuelve a un estado de normalidad, parecería como que recupera un estado visual mejor que antes de haber sido puesto con el instrumento. Así es. Gracias, Juan. Por nada.